Había una vez un nene llamado Felipito Tacatún. A Felipe lo que más le gustaba era dibujar en la mesita de su pieza, abrir la ventana, que le entre el sol todas las mañanas. Tenía muchísimos colores y muchísimas hojas blancas, pero de lo que más disfrutaba Felipe era de regalar sus dibujos. Entonces se concentró y comenzó a cantar esta canción. Saco las dos manitos, las hago bailar, las cierro, las abro y voy a dibujar. Ahí comenzó a hacer un círculo grande para la cabeza, un palo largo para su cuerpo, dos palos más cortos para sus brazos, dos palos más largos para las piernas, 5 rayitas al final de cada palo porque eran los dedos de las manos y los dedos de los pies. 2 círculos más pequeños dentro de ese círculo grande para unos ojos grandes y gigantes. Pero en eso, cuando estaba por terminar el dibujo, escuchó que le decían: Felipe, Felipe, por favor, vamos a comer. Y como Felipe era tan obediente, dejó los fibrones, dejó el dibujo, fue a lavarse las manos y se fue a comer. Pero Felipe no se llevó el dibujo y no saben lo que pasó. Se empezó a escuchar un ruido extraño como haciendo fuerza de algún lado. ¡Ah! Y en ese momento el dibujo estiró un brazo, estiró el otro, estiró una pierna, estiró la otra, pegó un salto de la hoja, miró para un lado, miró para el otro y se escapó por la ventana que había dejado abierta Felipe. Empezó a caminar por todo el barrio el dibujo. Y en ese momento el dibujo se tropezó con el gato Timorato. El gato Timorato se asustó al verlo, él también se asustó. Se iban arrimando de a poquito hasta que de pronto el gato se paró adelante y le empezó a hacer miau, 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 miau. El dibujo veía de que los bigotes del gato se movían para un lado y para el otro, pero no podía entender qué le estaba pasando. ¿Por qué no podía entender lo que le estaba pasando? Porque no lo podía escuchar. ¿Qué le estaba faltando al dibujo? Sí, las orejas. Entonces se fue corriendo de nuevo, saltó por la ventana, se estiró en la hoja de papel, agarró el fibrón y se hizo 2 orejas bien grandotas para poder escuchar. Otra vez el dibujo volvió a escaparse. Pegó un salto, salió por la ventana y volvió al barrio para ver qué era lo que lo esperaba. Encontró de pronto el jardín de Doña Rosa. Quedó sorprendido mirando la cantidad de rosas y colores que había en ese jardín. Hasta que de pronto una rosa roja lo miró y le dijo: ¡ay, qué pena más penosa! Si tuvieras nariz, olerías el perfume de una rosa. ¡Ah! El dibujo se tocó la cara. ¿Y qué le estaba faltando? ¡La nariz! Otra vez salió corriendo, se metió por la ventana, se tiró arriba de la hoja, agarró el fibrón y se dibujó una nariz preciosa. Volvió a salir de la hoja, se volvió a escapar con un salto, salió por la ventana, ya tenía nariz, tenía orejas, tenía ojos, todo para poder ver el barrio como estaba. Y cuando iba caminando, estaba la verdulera Lena. La verdulera Lena, ¡ay!, se quedó mirándolo, se le cayó la bolsa de papa y le dijo: ¡ay, qué cosa! Un dibujo sin melena. ¡Qué pena! Entonces se tocó la cabeza. ¿Y qué le estaba faltando? ¡Los pelos! Salió de nuevo corriendo, entró por la ventana, se tiró sobre el papel, estiró de nuevo el brazo, se hizo un montón de rulos hermosos y se volvió a escapar porque el dibujo era muy audaz.
Entonces, lo que quería hacer el dibujo era poder encontrar un amigo, porque él veía que todos en la calle estaban con gente y que eran amigos. Entonces se puso en la plaza a arrimarse con otros. Y otros lo miraron y le dijeron: ¡ah, qué hermoso! ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? Y el dibujo hizo fuerza, hizo más fuerza, hacía y no le salía nada. ¿Por qué no le salía ni una palabra? Porque no tenía boca. Entonces salió corriendo de nuevo, se tiró sobre el papel y cuando fue a agarrar el fibrón, ¡zápate! Apareció Felipe que decía: bueno, llegó la hora de ir al jardín. Entonces Felipe agarró el fibrón, le hizo la sonrisa y la boca al dibujo, dobló en 4 su dibujo, se puso la mochila y se fue al jardín con su mamá. Cuando llegó a la puerta del jardín, ¿saben quién estaba? La señó esperándolo. Y como a Felipe le encantaba regalar sus dibujos, ese dibujo que tenía en el bolsillo se lo dio a la señora. La señora le dijo: ¡ay, pero qué hermoso, Felipe, este dibujo! Me encanta. ¿Y cómo se llama este amigo? Cuando le preguntó eso a la señora, Felipe ya se había ido corriendo. Pero la señora escuchó muy bajito que le decía: ¡Minguito, señorita! ¡Me llamo Minguito! ¡Ah! Era Minguito, el dibujo que había dibujado Felipe. Estaba hablando. Desde ese día la señora pegó el dibujo en la sala de Felipe y quedó ahí para siempre. Y de vez en cuando, Minguito, cuando los chicos se van del jardín, se escapa para una nueva aventura. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.